Hola, bienvenidos una vez más a Semana Noticias. Hoy tenemos una historia de esas que amalgama sentimientos. Por un lado, nos llena de orgullo al saber que el neurocirujano joven del año es colombiano. Se trata del doctor Sergio Torres. Doctor Sergio, bienvenido. Ese es un reconocimiento que le hace la Federación de Neurocirugía, la Federación Mundial, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, Federación Mundial de Neurocirugía. Y hay otro, yo les dije a ustedes que eran dos sentimientos, ¿no? El otro es que nos da tristeza porque usted nos dice que ese talento prácticamente se va de Colombia. ¿Por qué razón? Bueno, la verdad es que ya llevo casi 3 años aquí en el país desde que regresé de realizar mis estudios en España y Estados Unidos. Y la situación que encontré aquí, laboral, sanitaria, educativa, de formación médica, me parece bastante precaria. Yo creo que he visto un sistema demasiado perverso en esos 3 aspectos que mencioné. Y pues eso pues es lo que definitivamente me ha motivado para regresar a trabajar en España, que fue donde estudié neurocirugía. ¿Cómo así que demasiado perverso? Bueno, en cuanto, por ejemplo, al sistema educativo de formación médica, pues como tú sabrás, yo pues me fui a estudiar neurocirugía a España debido a las pocas posibilidades que aquí hay para especializarse de los médicos, ¿no? Sabemos que es una carrera bastante larga, de muchos sacrificios, y en los últimos años, pues, digamos, se han estado como esforzando en graduar muchos médicos generales, alrededor de unos 6.500 por año, pero cuando quieres ser especialista solo hay 2.400 plazas de especialidad, lo que quiere decir que cada año quedan a la deriva 4.000 médicos generales que no pueden acceder a una especialidad. Y esto es porque, digamos que las personas que están detrás de esto que yo he visto son los mismos médicos, porque el sistema de formación médica especializada en el país no está a cargo del Ministerio de Salud, que debería ser el que decide cuántos médicos especialistas necesita el país para cubrir las necesidades de los enfermos, Y sino que entonces, está a ¿quién cargo, termina definiendo eso? eso está a cargo de las universidades y de los médicos especialistas que coordinan los programas de especialidad en cada universidad y en cada hospital. Además de que el acceso no es un sistema nacional de un examen único, sino que cada universidad y cada hospital hace su examen, entrevistas, y ellos son los que deciden finalmente en una entrevista quiénes son los que pueden acceder a la especialidad. Entonces, ¿Considera usted que eso es más bien un negocio? pues mira, en la gran mayoría de los países la formación médica especializada es gratis. En Colombia está a cargo la gran mayoría de la universidad privada, casi en un 80%, y no es gratis, son matrículas que oscilan entre los 20 y los 25 millones por semestre, o 15 millones y 25 por semestre, para especialidades que son entre 3 y 5 años, lo cual es bastante costoso. Y hasta recientemente, hasta hace 1 o 2 años, es que se le está pagando al médico que se está formando como especialista, porque antes éramos de los pocos países en el mundo que no le pagaba a estos médicos que por ir a trabajar durante 3 a 5 años a un hospital, que en eso consiste la especialidad. Entonces, perverso porque, lo digo porque digamos, las personas que están detrás de esto son los mismos médicos que son los que controlan estos programas de formación, y las asociaciones médicas que no, digamos, no han hecho un esfuerzo por mejorar esta situación en la formación médica, porque es en pro de los mismos enfermos los que requieren más especialistas aquí en el país. Aquí actualmente Pero, ¿qué puede haber detrás de eso? O sea, si son los mismos médicos, o sea, son pares suyos, ¿sí? sí, Quienes terminan definiendo eso y saben lo duro que es, ¿qué puede haber detrás para que no permita que nuevas generaciones también se especialicen y puedan atender a muchos más colombianos? Que finalmente esa es la labor de un médico, ¿no? Es algo muy social.
Claro, exactamente. Nuestra labor es altruista. El objetivo principal de nosotros es servir incondicionalmente. Lo que yo creo y el sentir de nosotros, las personas que estamos en este medio, es que hay un monopolio, ¿no? Es algo económico, como dices tú, pero los que finalmente salen perjudicados son los enfermos. Porque, o sea, eso lo que quiere decir es que prácticamente se cierran el círculo, o sea, los especialistas están cerrando el círculo para no generar, o sea, para que no llegue más competencia a trabajar con ellos, ¿o a qué se refiere exactamente? Exactamente a eso. O sea, en Colombia, digamos, la cantidad de médicos que hay está a la mitad de la que debería haber según la OMS. Y la gran mayoría, el 80% o un poco más, son médicos generales. En realidad aquí la cantidad de especialistas que hay son muy pocos. Entonces el acceso que hay por parte de los enfermos a los especialistas es muy poco, por lo cual los pocos que hay pues acaparan mucho el mercado, y eso finalmente se traduce en un beneficio económico para los pocos que somos, digamos. Pero yo no lo veo, la medicina no hay que verla de esa manera, sino como un objetivo de servir solamente a los enfermos, ¿no? Y un trabajo en equipo entre los compañeros. Sí, por ejemplo, perdón, su especialidad, doctor, su especialidad es neurocirugía, ¿cierto? Sí. La labor que usted realiza, para lo que se ha capacitado durante tantos años, ¿a qué tipo de pacientes le es útil? O sea, ¿qué pacientes necesitan hoy de un neurocirujano? Bueno, mira, nosotros tratamos enfermedades del cerebro y de la columna y la médula espinal que sean de solución quirúrgica. Por ejemplo, un tumor cerebral que haya que operar, un trauma craneoencefálico, una fractura vertebral, una hernia discal en la columna, situaciones que la solución sea solo quirúrgica, que no tengan algún manejo médico. Médico me refiero a manejo con pastillas o algún más que no sea quirúrgico, como rehabilitación o terapia física, por ejemplo. ¿Sí? Y en Colombia, digamos que aproximadamente lo que hay son unos 450, 500 neurocirujanos para la población de casi 50 millones de personas que tenemos. Estamos, o sea, es bastante útil. Sí. O sea, son muchos los colombianos que, como usted dice, tienen algún tipo de patología que requieran de su servicio. Entonces, ¿por qué irse? Bueno, y lo otro que te contaba, por ejemplo, es la situación laboral, el sistema laboral, ¿no? Y la parte económica que eso representa. A mí personalmente, en mi profesión, digamos, mi objetivo no es la parte económica, sino el desarrollo profesional pues en las áreas que a mí me interesan de la neurocirugía, y por eso fue que regresé a Colombia después de haber estudiado en España. Pero digamos que a pesar de que no me interesa esa parte económica, no quiere decir que yo tenga que trabajar gratis. O sea, si estoy mal en mi situación laboral económica en la institución donde trabajo no es justa, pues uno mira en los alrededores, comparándose con otros compañeros y trabajando en otras instituciones, y la verdad veo que la realidad es bastante precaria aquí para los médicos. Entonces, antes de que pasen más años en esta situación, prefiero como evitarla y estar en un país que sea como más equitativo con el trabajo de los médicos, como más social, digamos. Entonces, doctor, muchas veces nosotros hemos escuchado que los trabajadores de la salud pues no cuentan con las mejores condiciones laborales. Pero una cosa es escucharla y otra cosa es vivirla. ¿Usted claro, cómo nos puede decir que cuáles son esas condiciones? Usted dice, al hacer un comparativo con otros países es evidente. Hagamos el ejercicio, hagamos el comparativo. Por ejemplo, ¿cuánto gana un médico neurocirujano en España y cuánto gana en Colombia? ¿Qué tipo de contrato tienen? Es decir, ¿cuáles son esas diferencias que usted dice son evidentes que acá no se valora al profesional como debería ser? Claro, sí, y en parte también por lo que
Digo que hay poco valor del médico es por todo el esfuerzo que uno tiene que hacer para llegar a tener cualquier especialidad, no solo neurocirujano, porque los años de estudio son muchísimos, son 6 años de carrera, un año de médico rural, luego la especialidad son entre 3 y 5 o 6 años dependiendo de la que hagas y el lugar donde la hagas. Y por ejemplo, en España los salarios son similares a los de aquí. Allá hay algo particular, es que independiente de la especialidad que tú tengas, el salario es bastante unificado para todas las especialidades. Y allá la diferencia grande con acá es la calidad de vida, diría yo, porque el salario es bastante similar al de aquí. ¿Qué es más o menos cuánto? Ponle unos 5.000, 6.000 euros más o menos. Pero allá para ganarte eso tienes que trabajar la mitad o menos de lo que trabajas aquí. Porque es que, por ejemplo, en mi caso yo lo veo que aquí uno solo vive para trabajar. Uno se la pasa es en la clínica todos los días, consulta, operando, ayudando en otra cirugía, y así es todos los días, todas las semanas. Pero digamos que en mi caso, que tengo un volumen de trabajo demasiado alto, cerca de 300 horas al mes, unos 25 procedimientos al mes y unos 7 a 10 días de turno al mes, pues uno debería tener un poco más de tiempo también para poder analizar todos los casos que uno maneja día a día, ¿no? O sea, si yo mañana tengo una cirugía, pues uno necesita un poquito de tiempo para sentarse a analizar ese caso, estudiar el caso de enfermo, repasar la técnica quirúrgica, y un sistema como este, pues pocas veces le permite tener esa tranquilidad a uno, no solo para eso, sino también para dedicarse a otras actividades que también son satisfactorias. No todo es trabajar, ¿no? También tiene que dedicar tiempo a estudiar, a escribir, a reflexionar sobre muchas cosas del día a día, ¿no? Claro, sobre todo porque lo que usted tiene en sus manos es la vida de otra persona. O sea, no es como una fábrica donde todo se hace de manera mecánica, sino que lo que usted realiza depende de la vida de otro ser humano, de una familia completa. Entonces ahí es donde usted dice, es necesario tomar un tiempo y no simplemente sacar pacientes. ¿Cuántos al día más o menos en Colombia programan que tiene que un solo médico operar? Pues eso depende del sitio donde trabajes, pero por ejemplo en mi caso, que son 25 cirugías al mes, ya casi un día, pero no es la única función que tienes cuando vas a la clínica, ¿no? Porque pues eso es, digamos, la parte de procedimientos programados, pero estás también muchos días de turno, al mismo tiempo tienes que operar, estar en consulta, responder interconsultas, ver urgencias, ¿sí? Entonces, al final estás desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en la clínica, porque también tienes que soportar ayudar en otras cirugías, a otro especialista, compañero, ¿sí? Me llama la atención lo que dijiste, porque yo creo que tú hubieras sido buena médico desde el punto de vista que entiendes que nosotros estamos es para ayudar a la gente, y que todas las personas que buscan un médico es porque en realidad necesitan una ayuda, y que esa persona que uno va a tratar es el papá de alguien, la mamá de alguien, el hijo de alguien, y que nuestra función es, digamos, que esa persona siga siendo esa familia de alguien, ¿no? Y eso es lo que en realidad uno le genera un poco de estrés en la profesión, ¿sí? Entender que uno está tratando seres humanos, que no es algo mecánico, no es algo técnico solamente. Doctor, ¿y en otros países, entonces, cuál es el ritmo de trabajo? Pues mira, digamos, nuestro sistema es un poco americano, ¿no? Norteamericano, ¿sí? Aquí la vida gira en torno al trabajo prácticamente. Entonces, pues, pero con la diferencia de que un neurocirujano en Estados Unidos puede ganar $500,000 al año empezando, ¿sí? Más o menos. Y aquí no llegamos yo creo que ni a una sexta parte de eso.
Y en España, como te digo, pues es más o menos similar aquí, pero con un ritmo de trabajo como entre la mitad y una tercera parte de lo que es aquí. El horario allá generalmente es, por ejemplo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y en las tardes, pues unas 4 o 5 tardes al mes o noches estás de turno. Eso es, diría yo, un poco menos de la mitad del ritmo de trabajo que hay aquí. ¿Y qué tipo de contrato tienen allá y qué tipo de contrato tienen acá? Es decir, las condiciones son similares. Acá yo escucho mucho, sobre todo en este tema de la pandemia, que fue cuando empezó como a darse a conocer la verdadera situación de los trabajadores de la salud. Es que muchos no tienen un contrato de que genere buenas condiciones, sino que por el contrario son por prestación de servicios y no le genera como muchas garantías laborales. ¿En otros países se maneja el mismo tipo de contratación o allá les dan un mejor estatus o un mejor contrato, como lo quiera llamar? Te puedo hablar un poco del sistema de España, ¿sí? Que sí son contratos laborales en todo lo que es la parte pública. Ya el sistema sanitario, la gran mayoría de profesionales se encuentran en el sistema público. Y ese sistema es el que, digamos, mejor prestaciones tiene, porque tiene la mayor cantidad de presupuesto y además es un sistema educativo, ¿sí? Académico. Entonces, en el sistema público se maneja así contrato laboral. Cuando yo llegué aquí, la primera vez que empecé a trabajar, siempre trabajaba por prestación de servicios, ¿sí? Y, por ejemplo, las pocas cirugías que hice en la otra ciudad que fue en Barranquilla, cuando pude empezar a trabajar, lo que vi es que se te demora mucho en pagarte. O sea, las cirugías que hice ya me las pagaron como al año y al final, después de un año, lo que me dijeron fue como que la negociación a la que habían llegado con los prestadores del servicio, con las EPS, digámoslo así, eran en un 50% de las tarifas pactadas. Entonces, que si lo tomaba o lo dejaba, porque esa fue la negociación que lograron después de un año para poder recuperar al menos la mitad. O sea, que usted trabajó todo un año y después le pagaron la mitad de su trabajo de lo que habían negociado realmente. Exactamente, y eso pasa muy seguido y hay sitios que ni siquiera te pagan. Finalmente no te pagan. Otros se demoran mucho, otros pues uno no sabe. Yo también en otras entidades diferentes a la que ha sido mi trabajo base estos 2 años y 4 meses, también he estado esperando actualmente como 8 meses, por ejemplo. No se sabe cuándo, si vayan a pagar al menos la mitad o no paguen, no sé, no sabría decirte. Y así empecé a trabajar en el sitio donde estoy ahora, que es mi sitio de base, donde llevo más de 2 años, que te comenté. Pues también empecé así por prestación de servicios y ahí sí que pagaban cumplido. Pero un día, después de 2 meses, nos dijeron que según el fallo de la corte, que te voy a dar el nombre, lo tengo por aquí anotado, que artículo, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 132. Pero eso era para cargos públicos, que los trabajadores deberían estar por contrato laboral y no por prestación de servicios. Pero era para cargos públicos. Pero entonces que según eso nosotros pues nos debíamos pasar a contrato laboral, ¿sí? Y de la manera como nos lo explicaron, pues nosotros dijimos, buenísimo, como tú dices, ¿no? Mejor tener una contratación formal con mejores prestaciones, ¿cierto? Sí. Y por la parte económica, pues nosotros hicimos cuentas y al final resultaba casi lo mismo, porque tú sabes que por prestación de servicios puede ser más que... garantías. Bueno, no, le toca a usted asumir los gastos de salud, para fiscales. Uno es independiente, pero económicamente puede ser que sea un poquito mejor. Lo que pasa es que uno ahí no se puede enfermar porque no te pagan incapacidad, no tienes vacaciones, ¿sí? Entonces, digamos que compensa que tener contrato laboral es mejor. Y económicamente hicimos las cuentas como nos las explicaron y era igual o hasta un poco mejor.
porque nos dijeron vamos a pagarle esto y aparte de eso pues van a tener vacaciones pagas, cesantías. O sea, fue una buena noticia. Sí, nosotros lo firmamos, pues nos dijeron, hay que firmarlo, mejor dicho, prácticamente ya, es la única cosa. Y pues lo firmamos de buena fe porque tuvimos como 1 o 2 días. La verdad es que uno como médico, esa parte, pues uno no está muy pendiente de eso. Y uno, pues hicimos las cosas de buena fe, digámoslo así. Pero ¿Y cómo le fue? malísimo. ¿No era lo que esperaba? Ah, Todo lo que nos dijeron era mentira. Todo lo que nos dijeron era mentira. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Porque finalmente, digamos que para resumirte y que me entiendas, porque esto lo hemos tratado con 2 o 3 abogados laboralistas y llevamos en esta empresa casi 20 meses discutiendo sobre esto sin que nos lo solucionen, es que la empresa finalmente no asumió la carga prestacional que debería sobre sus empleados. O sea, yo ahora soy empleado, estoy subordinado y con un horario, porque tengo un contrato laboral, pero en cuanto a la carga prestacional sigo siendo independiente, porque la tengo que pagar yo de toda mi facturación, que es el resultado de las tarifas que nosotros habíamos pactado en un principio. O sea, cuando estábamos por prestación de servicios, pues nos pagaban lo que facturábamos, los honorarios, eran, digamos, el 100% de las tarifas que habíamos pactado, ¿cierto? Y ahora, cuando nos pasaron a contrato laboral, pues ellos nos dijeron, ustedes van a seguir facturando con esas mismas tarifas y la empresa les va a pagar vacaciones, cesantías, prima, el 12% de pensión, el 8.5% de salud, bueno, pues como dice el Código Sustantivo del Trabajo, ¿no? Y resultó que de toda nuestra facturación, pues nos descuentan el 16% de pensión, 11.5% de salud, la ARL, las cesantías, las vacaciones, y al final, más o menos de lo que facturábamos antes, que nos quedaba como un 80% pagando después la planilla y eso, ahora nos quedan como un 45%. ¿Ves la diferencia? Claro. O sea, nosotros pagamos todo. O sea, digamos, nosotros pactamos unas tarifas. Esta tarifa por esta cirugía. Porque normalmente eso lo hace eso es como una parte del empleado y otra parte del empleador. Claro, y eso es lo que yo les digo. Si nosotros pactamos estas tarifas, mi salario no es la facturación el resultado total de la facturación de esos procedimientos, sino que mi salario total es esa facturación más lo que debe poner la empresa. O sea, mi ejemplo es, si yo facturo 100 pesos basado en las tarifas que pactamos, mi salario no son 100 pesos, sino 135 pesos. Y la empresa tiene que poner los otros 35 para pagar la carga prestacional que le corresponde a la empresa por mí como empleado, ¿cierto? Doctor, ¿y quiere contarnos cuál es la empresa en la que está trabajando actualmente y con la que se está presentando esta situación? Sí, se llama Los Cobos Medical Center. Entonces, ellos lo que dicen es, el salario de Sergio son los 100 pesos que factura y a partir de eso me hacen todos los descuentos del empleador y del empleado. ¿Esa es un centro de salud, una IPS o una EPS? Eso es una IPS que, digamos, está a cargo de 2 entidades, de Compensar y de la Universidad del Bosque, ¿sí? Por eso se llama Cobos. Entonces, mira, yo honestamente te voy a decir, yo por la Universidad del Bosque he sido felizmente profesor y empleado durante 2 años de investigación y con ellos lo único que he tenido es solo un gran apoyo, siempre han contado conmigo, he estado trabajando con ellos en proyectos de investigación y las condiciones que ellos me pactaron desde el principio siempre fueron todas dentro de la normatividad y se mantuvieron así hasta el día de hoy. Y espero seguir vinculado a ellos si se puede. Pero la otra parte de la clínica, que es Compensar, que es, digamos, la que es
ahí dentro sabemos que es la que pone las fichas en cargos claves, ¿sí? Como dirección médica, en la parte financiera, laboral, jurídica. Pues a mí me parece que son como los verdaderos responsables de este problema. Y es que lo que yo me he dado cuenta es que muchas, o no voy a decir todas porque no, que yo no conozco todas las instituciones de salud del país, pero la gran mayoría están apalancadas económicamente en estos ahorros, digámoslo así, ilegales que hacen con sus empleados, y peor aún con los enfermos, que es doblemente grave, ¿cierto? ¿No te parece? Y digo que ponen fichas ahí en puestos claves porque digamos que como seres humanos que yo he conocido a estas personas, pues la verdad es que son bastante perversos en los cargos que ejercen, no escuchan, solo se oyen a ellos mismos, en las reuniones solo prácticamente hablan ellos, y, y, y son fichas porque las pueden manejar a su antojo para que hagan todos estos ahorros que a mí me parecen que son irregulares, no están dentro de la normatividad, esos descuentos irregulares que hacen. Doctor, para que las personas que se están conectando a esta hora entiendan por qué estamos hablando de las condiciones laborales de algunos médicos, en el caso del neurocirujano, es porque él ha decidido irse del país y es un talento colombiano muy valioso y reconocido a nivel internacional. En el año 2019 recibió un reconocimiento como el neurocirujano joven del año por las investigaciones que ha realizado y que han tenido pues un eco a nivel internacional. Y este año repite el mismo título. Él, quien ustedes están viendo, que se está manifestando su inconformidad frente a las condiciones laborales y que dice definitivamente, por más que amo mi país, me tengo que ir, y por más que quiera ayudar a los pacientes colombianos, tengo que salir, es uno de los mejores médicos neurocirujanos a nivel mundial. Este año vuelve a quedar como elegido el médico neurocirujano joven del año, y eso es un reconocimiento que entrega una Federación Mundial de Neurocirugía. Doctor, ¿usted qué más tuvo que hacer para hoy llegar al cargo, o digamos, al nombre que tiene, a la experiencia que tiene? Para nadie es un secreto que cuando uno empieza a estudiar, pues tiene que hacer varios sacrificios. ¿Usted cómo empezó? O sea, ¿cómo empezó ese muchacho, Sergio Torres, cuando arrancó a estudiar y arrancó a esforzarse para obtener lo que hoy en día pues tiene académicamente? Bueno, mira, pues es como tú dices, es una vida de muchos sacrificios, ¿no? Mi carrera académica, digámoslo así, pues ha sido prácticamente todo en la parte pública, colegio, universidad, posgrado en España, doctorado, ¿sí? Y pues porque, digamos, esta carrera que es bastante costosa, en la gran mayoría aquí de universidades de Colombia, pues no era algo que se pudiera costear en mi familia. Vengo de una familia, pues, de pocos recursos, digámoslo así. Entonces, para la gran mayoría de la gente, pues, llegar a obtener todos estos títulos también requiere mucho esfuerzo, pero también requiere un sacrificio económico muy grande. ¿Qué hacían sus papás cuando usted dijo, sabe qué, yo quiero ser médico y quiero ser, inicialmente imagino quiero ser médico, desde el principio tenía claro que quería ser neurocirujano? Sí, pues cuando digamos que se me ocurrió el médico tenía como unos 12 años, yo creo, y fue por una persona, digamos, allegada a la familia que por la forma como de ser él y como desarrollaba la profesión, pues me interesó, digamos, dedicarme a esta profesión, ¿sí? Era parte que como que también siempre me ha gustado ayudar un poco a la gente, así era en el colegio, les ayudaba a estudiar para los exámenes, y iban a mi casa y yo les explicaba gratis a muchos matemáticas y física y
algunas otras cosas. Y entonces escogí estudiar esto y desde el principio sí que me interesó mucho toda la parte que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, porque para mí el cerebro es como, digamos, un pequeño universo que tenemos todos entre cada uno, es algo bastante enigmático, no sabemos mucho sobre él y por lo tanto pues es, digamos, susceptible para realizar mucha investigación, es algo que me motiva bastante, ¿sí? Entonces desde eso quise ser neurocirujano porque me gusta mucho la parte de desarrollarme profesionalmente con las habilidades manuales y entonces por eso quise ser neurocirujano. Y cuando usted le dijo a sus papás, usted me dice, ¿sus papás a qué se dedicaban? O sea, en ese momento, usted me dice, nosotros éramos una familia de escasos recursos. ¿A qué se dedicaban y cómo asumieron ese arranque y ese empujón que le tienen que dar a su muchacho cuando dice quiero ser médico y especialista en neurocirugía? Pues mira, mi mamá toda la vida se ha dedicado a vender seguros. Ella es viuda desde muy joven, desde los 27 años. Yo tengo 2 hermanos mayores y ella quedó viuda cuando yo tenía solo 9 meses, ¿sí? Y pues toda la vida trabajó en eso y digamos que costear una carrera de medicina en una universidad privada pues no era algo factible para ella. Entonces cuando yo le dije que quería estudiar eso, pues lo único que me dijo era que iba a tener que ser en una universidad pública, ¿no? Claramente. Como uno de mis hermanos, que ambos son abogados, pero uno de ellos también era de la universidad pública. Entonces, pues así, digamos, empieza todo el esfuerzo, como tú dices, de que tenía que ser solamente ahí. Y luego para la especialidad también, prácticamente. O sea, yo lo intenté aquí algunas veces, pero la formación médica en Colombia, tanto de pregrado como posgrado, la mayoría es privada. Entonces, con la poca oportunidad que había acá, porque a mí me iba bien en los exámenes y entré a algunas entrevistas en algunos programas en Bogotá, finalmente ninguno me aceptaron y decidí irme a estudiar neurocirugía a España. Y allá el sistema pues es de mucho sacrificio de estudio también, pero no te filtran finalmente con una entrevista, sino digamos que es más meritocrático, ¿sí? Y eso hace parte también de ese sistema perverso que te digo aquí de formación, porque es que aquí la gran mayoría de los médicos salen de universidades privadas, en los cuales tienen que pagar carreras actualmente como de 300 millones de pesos solo en matrículas, para que luego más del 50% no puedan acceder a una especialidad, cuando debería ser al revés. La mayoría deberían acceder a una especialidad, al menos en medicina familiar, que es el sustento de un sistema sanitario más equilibrado. Y finalmente, después de pagar tú una carrera como de 300 millones de pesos, pues termina siendo el secretario de tus mismos profesores o de los especialistas, que son los que te digo que no quieren como ampliar la formación médica especializada en Colombia. A eso lo que me refiero, que es perverso. Claro, pero ¿cómo explicar? Porque nosotros lo conocimos hace unos años, cuando usted, después de hacer todos sus estudios, dijo, me quiero ir para Colombia y quiero servir en Colombia con todo lo que he aprendido y demás. E incluso no fue fácil, ¿no? Fue una lucha completa para poder llegar acá. ¿En qué momento dijo, yo quiero volver a Colombia, y finalmente se terminó desencantando? Pues mira, uno, digamos, desarraigarse no es una decisión fácil, ¿no? Y inicialmente, pues cuando yo me fui a estudiar a España, mi anhelo era volver. Ya una vez estando allá siempre hubo dudas por la calidad de vida que hay, ¿sí? Pero profesionalmente creía que tenía como una oportunidad mayor de desarrollarme aquí en lo que quería. O sea, ¿usted pensó también que podía servir más, quizás, teniendo en cuenta que este es un país donde pues para nadie es un secreto que hay tanta necesidad en la población? Y aparte de eso, que usted iba a poder crecer profesionalmente, o cuál era realmente su visión acá. O sea, usted dijo, yo me voy a Colombia, ¿a qué? Si de alguna u otra manera, pues se ha escuchado que las condiciones no son las mismas que en Europa. Sí, no, generalmente la gente que ha estudiado y ha trabajado toda la vida acá, pues muchos se quejan, pero la mayoría están ya, digamos, las personas mayores ya están posicionadas
y otros están, digamos, resignados, ¿sí? Y entonces, pues, ahí van, ¿no? Sobreviven, digámoslo. Pero a mí me motivaba, pues, mucho poder venir a ejercer aquí, eh, poner en práctica todos esos conocimientos que había adquirido en la profesión, la subespecialidad, en el doctorado y aportar un poco al país, ¿no? Al crecimiento. Y para mí profesionalmente, pues, digamos que esa escasez de profesionales que te cuento, pues también era una ventaja. Y la tierra y la familia, como todo, ¿no? Obviamente todo eso te hace falta. Entonces, pues finalmente decidí volver y pues con lo primero que me encontré fue con la dificultad de convalidar el título de neurocirujano en España aquí en Colombia, ¿no? Que eso es un tema aparte que estuvo bastante discutido en los medios hace 2 años cuando gané el otro premio y digamos que yo me embarqué también tras conseguir mi título, pues me embarqué en una empresa de ayudar a muchos médicos colombianos que se habían encontrado en esa situación como yo y nos agremiamos y estuvimos reuniéndonos con muchos políticos en el Ministerio de Salud, de Educación, a ver qué solución se le podía dar a eso, sobre todo cuando empezó la pandemia, porque pues ya habíamos visto en otros países cómo, a pesar de que sí tienen la cantidad justa de médicos que se necesita para la población, pues se vieron como bastante escasos de médicos. Y aquí que estamos como a la mitad, pues yo decía, esto va a ser terrible, entonces vamos a ver de qué manera se puede ayudar un poco en solucionar un poco esa falta de médicos. Y estuvimos en eso, la verdad estuve muy activo en eso, creamos un colegio médico en el papel nada más, digámoslo, y entre 5 personas que habían tenido problemas de convalidación y que hasta algunos de ellos todavía no habían convalidado después de 2 y 3 años, pues agremiamos como 500, 600 personas, les ayudamos, logramos hablar hasta con el presidente Duque para que sacara un decreto, que él lo anunció el 26 de marzo del año pasado, pero pocos días después, como 3 o 4 días después, se cayó esa idea porque, pues lo que te digo, las mismas asociaciones médicas, gremios, nuestros mismos colegas y profesores dijeron que aquí no hacían falta médicos y tumbaron esa decisión que ya se había tomado en la presidencia. Y eso fue bastante frustrante, la verdad, porque le habíamos dedicado bastante tiempo y energía a ese objetivo. Y finalmente yo abandoné eso porque en mi trabajo empecé a sentir un poco de depresión por todo eso que estaba haciendo, digamos, mediáticamente, sí, porque prácticamente todo había sido a mi nombre porque yo era como el más visible de todos los convalidantes, ¿sí? Por el problema que había tenido. O sea, empezó a sentir como reproche entre los mismos colegas y jefes. Pues mucha gente sí me criticó, pero pues como todo, ¿no? A mí eso, si yo veo que la causa es justa y que es para aportar una solución a un problema, pues yo digamos que no soy muy sensible a las críticas. Me importa más lo que me critique yo de mí mismo que lo que me critique otra gente. Pero sí, hasta que un día ya, digamos, mi jefe ahí en el trabajo se me sentó al lado un día en la consulta y me dijo que más no me podía defender y que ya era mejor que abandonara eso, pues entendí lo que me quería decir. Entonces, ahí se acabó, digamos, esa lucha contra las convalidaciones. Y ya me dediqué más a mi trabajo, obviamente, claro. ¿Cuáles son esos estudios, doctor, que usted ha hecho que lo han llevado a tener ese reconocimiento internacional? ¿Por qué usted fue llamado como el médico neurocirujano joven del año? ¿Qué fue lo que hizo para tener ese reconocimiento internacional? Pues mira, en el 2019 fue gracias a los resultados de mi tesis doctoral en biología molecular y biomedicina que hice en la Universidad del País Vasco en España. Y el trabajo consistió en el estudio, digamos, de unos nuevos genes que no se habían estudiado en el glioblastoma multiforme. El glioblastoma es un tumor muy maligno,
no tiene cura, y entonces no tiene cura ni con cirugía, ni con quimioterapia, ni con radioterapia. Y pues yo consciente de eso, a pesar de ser cirujano y de que son tumores que hay que operar, pues me decidí a investigar, porque es que la duda de la investigación nace de esos como resultados no esperados que tenemos con los pacientes o resultados adversos. Ahí es cuando uno dice, habrá algo que se pueda hacer más, porque los operamos 2, 3 veces, le dan quimio, radio, otra vez quimio, y los pacientes finalmente terminan falleciendo. Tal vez la solución no sea esa. Y por eso decidí hacer el doctorado y empezar a investigar sobre el tema, los genes, la biología molecular del tumor. Y finalmente los resultados de ese doctorado, que fue un estudio de 4 años que hice paralelo a la especialización de neurocirugía, pues fue el que premiaron en el 2019. ¿Sí? Yo había estado participando en otros trabajos en el grupo de investigación de biología molecular y también estuve llevando a cabo otros trabajos genéticos de glioblastoma, y uno de esos trabajos fue el que envié este año también para participar por el premio. Es otro estudio también genético del glioblastoma multiforme, y envié un segundo trabajo que fue un estudio que realicé en Estados Unidos, en Pittsburgh, cuando estaba haciendo un fellow de investigación en la Universidad de Pittsburgh en el 2018, cuando estaba estudiando endoscopia endonasal y base de cráneo. Y pues yo tenía una idea de muchos años atrás, como desde el 2014, y siempre había querido desarrollarla, ¿no? En donde estudié no tenía como los medios para poder desarrollarla, y finalmente me busqué la manera de irme ese año a Estados Unidos, a esa universidad, para poder desarrollar esa idea. Y una vez estando allá, pues hablé con mis tutores, los profesores de allá, y la idea les pareció buena y pues la patrocinaron. Y consiste en... Es un tipo de cirugía que nosotros le decimos mínimamente invasiva. Es como poder entrar al cerebro y a las profundidades del cerebro y de la base del cráneo, digamos, a través de agujeros muy pequeños en la parte externa de la cabeza. Y a mí lo que se me ocurrió y lo que pudimos desarrollar con ellos allá es que a través de un agujero muy pequeño en la parte aquí lateral del ojo, en la parte del hueso, y yendo a través de la parte externa del ojo, podemos ingresar a zonas profundas del cerebro con un endoscopio, ¿sí? Para las cuales normalmente pues hay que hacer cirugías más grandes, incisiones más grandes, craneotomías más grandes y con mayores probabilidad y porcentaje de secuelas, porque hay que manipular el cerebro, a veces resecar partes del cerebro. Entonces, digamos que ese agujerito que te digo, que se puede hacer en la parte lateral del ojo, pues eso ya está descrito, pero es para tumores aquí muy superficiales que de esta parte del cerebro. Pero no a profundidad. Exacto, laterales del ojo, pero no a profundidad. Entonces, y ahora, con esa idea que usted vio, ¿ya se está empezando a implementar internacionalmente? Pues eso, mira, el trabajo para uno poder participar para este premio tiene que ser inédito, o sea, de momento no lo hemos ni publicado, ¿sí? Y es un trabajo que se desarrolló pues en cadáveres, o sea, ¿va a ser pionero? Pues podría decirse que sí, porque no se ha desarrollado de esa manera, como te la cuento, a la profundidad y así con endoscopia, no se ha desarrollado todavía en una persona. O sea, estos trabajos, cuando tú quieres hacer una nueva cirugía, que es una idea, y quieres hacerla en un paciente, pues obviamente primero hay que investigarla, ¿no? Y la manera como la investigamos, pues es en cadáveres. Y de esa manera, pues hacemos, digamos, todas las mediciones, pues, medimos qué fiabilidad, el porcentaje de fiabilidad que se puede hacer, si es segura o no para la persona. Pero con lo que nos está diciendo, prácticamente usted eso no lo va a poder hacer en pacientes colombianos, o sea, se va a ver si quizás en otros lugares del país. Es ahí donde uno dice, pues, qué desperdicio
que se vaya un talento como el suyo a servir a otros países con todo lo que nos está contando? Pues sí, no sé, si alguna vez me invitan a hacerla, pues la podemos hacer aquí en pacientes colombianos y encantado estaría, pero pues lo que te digo es que el trabajo aún no lo hemos publicado, ya está escrito, no se podía publicar este año por lo de las cuestiones de la participación en esto, y pues ojalá, es una idea, ¿no? Pues ojalá tenga acogida en el medio científico de la neurocirugía y pues lo cierto es que está respaldada, ¿no? Porque si ya ese le da el reconocimiento internacional, de alguna u otra manera ya tiene como un aval más. Doctor, ya casi para ir terminando, ¿usted finalmente para dónde se piensa ir? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cuándo piensa arrancar? Bueno, mi destino ahora es San Sebastián en España, en el País Vasco, que fue donde estudié neurocirugía. Tengo un gran amigo allá que fue profesor mío y está iniciando un nuevo proyecto en el cual ya necesita una mano confiable de ayuda. Entonces, cuando hablé hace poco con él y le comenté la situación de acá, pues me ofreció estar en este nuevo proyecto y pues voy a ir a echarle una mano. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo se va? ¿Hasta cuándo podemos contar con usted acá en Colombia? Hasta final de diciembre, hasta un mes. Año nuevo, vida nueva, trabajo nuevo. Exactamente, más o menos. Entonces, pues bueno. Pero todo pasa por algo, Angélica. Pues yo estoy, la verdad, te soy sincero, estoy muy satisfecho con los 3 años de profesión que llevo aquí. Para mí fue un crecimiento profesional bastante grande, aprendí mucho, tuve la oportunidad de tener un alto volumen de cirugía, lo cual es muy bueno para cuando uno está empezando, que es como las horas de vuelo para un piloto, ¿no? Obviamente si lo haces de una manera segura y responsable, no es hacer por hacer, pero estoy satisfecho de estos 3 años, aprendí mucho de la vida. ¿Sabe cuántas cirugías hizo acá, estando acá? ¿Llevó la cuenta? Cerca de 600 cirugías en 2 años y medio. En 2 años. Volumen alto. Sí, para un neurocirujano sí. Los neurocirujanos normalmente no tienen ese volumen tan alto de cirugías. Pero está en Colombia. Sí, exacto. Y aprendí hay que hacer hartas cirugías en tiempo récord, según lo que me dijo. Sí, claro, claro. Y aprendí mucho de Colombia y de los colombianos y esta gente que entorpece todos estos cargos que te mencioné al inicio, pues le enseñan a uno también lo que uno no debe hacer, ¿no? Como persona, como profesional. Yo los veo como, digo yo coloquialmente cuando hablo esto con unos colegas, como médicos fracasados, digo, porque digamos, médico, no desde el punto de vista del cargo que ejercen, porque ese lo hacen muy bien para satisfacer las prioridades administrativas de los dueños, digámoslo así. Pero como médico, desde el punto de vista en que, vuelvo y te digo, el fundamento de nosotros como médicos es el servir, no solo a los pacientes, sino también a los colegas. Y ver cómo los mismos colegas de uno son los que lo tienen a uno en estas condiciones, pues es bastante triste. Yo los veo como que fracasaron en su función como médicos, es lo que quiero decir, desde ese punto de vista. Pues bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo, gracias pues por contarnos esta historia de la que quizás muchos, o más bien pocos, hablan por temor, por ego, en fin, por tantas cosas que se viven en el sector médico, pero que sin duda, como usted dice, pues ha destapado una situación que es bastante compleja para los profesionales del sector salud. Esperamos que le vaya muy bien en su nuevo camino. Gracias por lo que ha hecho. Ojalá siga así de pilo, se siga preparando y pues nada, pues le extrañaremos acá, sobre todo los pacientes que pudieron contar quizás con la posibilidad de que un profesional con reconocimiento internacional pudiese atenderlos. Muchas gracias. Pues gracias, Angélica, por la invitación y sí, los extrañaré mucho también.
sobre todo, como dices, todos los pacientes que considero que aquí en Colombia son bastante agradecidos y la verdad es que ese agradecimiento es una de las cosas que más lo motiva a uno a persistir en esta carrera, ¿no? Es como lo más bonito de ser médico. Lo más bonito de ser médico, y esperemos que pues esta inconformidad que usted ha manifestado represente la voz de muchos otros, y ojalá algún día podamos decir que Colombia, aparte de tener buenos talentos, también tiene buenas condiciones laborales. Le mando un abrazo gigante, que los mejores éxitos, y pues también a ustedes, gracias por estar conectados con Semana. Buen día.